Muy buenos días para todos, mis amados y fieles oyentes. Damos gracias a Dios por la disposición que hay en su corazón y el deseo de poder recibir la palabra de Dios aún a través de este su tiempo devocional. En el día de hoy vamos a hablar de la preocupación que tenía el apóstol Pablo por la iglesia de Colosenses. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Colosenses, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en él, firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Si muy bien sabemos cada uno de nosotros es que eh, a veces la vida que nosotros llevamos, la misma lucha que nosotros tenemos con nuestra carne, como lo menciona también Pablo a los Gálatas, las mismas dificultades que se nos presentan día a día, para muchos quizás es muy difícil mantenerse firmes y arraigados, edificados en Él y confirmando o confirmados en nuestra fe. Y creo que aunque muchos decimos tener cierta gratitud hacia Dios, de cierta manera creer en Él, en la obra que Él hizo por nosotros, quizás muchos de nosotros nos quedamos un poquitico cortos con respecto a lo que es practicar verdaderamente nuestra fe. Si nosotros miramos todo el contexto, Pablo tiene una preocupación por la iglesia y allí el apóstol Pablo les está alentando y les está animando a que no desistan. A mí me gusta algo de aquí y es que más allá de las luchas y de las persecuciones y de los enfrentamientos que tenía el apóstol Pablo por predicar el evangelio a aquellos inconversos para que alcanzaran salvación y conocieran el amor de Cristo, este era un hombre preocupado por la iglesia. En algunas ocasiones les he dado consejo a los líderes porque liderar a una iglesia en la cual podemos nosotros decir que ya deberían de tener cierto conocimiento, como Pablo dice, ya deberían de ser todos maduros, ya deberían de ser todos maestros, pero quizás no lo son y me toca nuevamente darles alimento. Eh, Desafortunadamente pasa con muchas personas, pero Pablo también habla y enseña que aquellos que son débiles en la fe, a ellos tengámosles paciencia e instruyámoslos para que ellos puedan verdaderamente conocer al Señor. Y a veces desistimos de desempeñar nuestro llamado precisamente por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero eso no es ser líder cuando nosotros desistimos. Un líder es el que está preocupado, inclusive allí por los suyos, por los que el Señor le ha entregado, por un cuidado más personal para que nunca desmayen, para que nunca desistan. Si es difícil trabajar con el carácter, con el temperamento de cada persona. Eh, Sin embargo, la lucha que tenía el apóstol Pablo no era solamente con los de afuera, sino también con los de adentro. ¿Cuál era su preocupación? Que ellos alcanzaran salvación. Por eso si vuelvo y repito, si ustedes miran el contexto, Pablo les alienta para que ellos se mantengan unidos en el amor, para que ellos alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese conocimiento? ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Cuál es ese amor? ¿Cuál es esa plenitud? Sencillo, Cristo Jesús. Y esto nos lo ha dado a conocer a cada uno de nosotros, los creyentes. Esto no es para los inconversos aún, ¿no? Y muchos inconversos no conocerán dicha revelación, no alcanzarán a comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso vemos que mientras muchos evangelizan, se van a sentir atacados, se van a sentir rechazados,
eh, nos van a cerrar la puerta en la cara, nos van a insultar inclusive. Por eso este misterio no les será dado a conocer a ellos. Pero muchas personas también a quienes evangelicemos probablemente conocerán. Muchos escucharán el Evangelio del Señor y alcanzarán dicho conocimiento. ¿Para qué? Porque todo esto tiene una razón. ¿Por qué Pablo se preocupaba? ¿Por qué Pablo les enseñaba todas estas cosas? Pues dice el versículo 4, y esto les digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Esto es tremendo porque hasta allí llega el enemigo para tratar de confundir a todas y cada una de las personas que quizás se encuentran un poco débiles en su fe. Otros en el afán, otros en el tratar de solucionar sus problemas, al ser un poco, ¿cómo lo puedo decir allí? Bueno, al tener ciertos tipos de situaciones, muchos se aprovechan predicando un evangelio que no es real, que no es cierto. Se aprovechan de nuestra susceptibilidad, ¿sí? Estamos débiles, estamos afligidos, tenemos problemas, lo que haya que hacer, eso nosotros hacemos. Y terminamos escuchando un evangelio, no lo voy a llamar light, lo voy a llamar un evangelio engañoso. Un evangelio que se introduce de una manera suave, con lisonjerías, engañando los corazones, pero son corazones en últimas ingenuos. Eso lo dice Pablo a los romanos, en el capítulo 16, versículo 18. Entonces, como conocemos que todos, aún inclusive en estos tiempos, tenemos muchísimos problemas, muchísimas dificultades, el mundo entero está pasando por mil cosas, pues aprovechemos porque es el momento. Si predicamos acerca de la economía, pues muchas personas van a estar económicamente y los que están bien van a querer tener más. Si predicamos con respecto a la salud, muchas personas inclusive después del COVID que quedamos afectados y pues cómo no vamos a querer escuchar un evangelio como estos. Y quizás todas estas cosas son importantes porque existe una preocupación o una necesidad. No podemos ser ajenos a ello. Sin embargo, Pablo va más allá. Pablo está hablando de aquellos tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Pablo está hablando de esas cosas escondidas y secretas que nos serán o nos ha sido reveladas a cada una de nuestras vidas. Y Pablo se está refiriendo a Cristo, porque en Cristo vamos nosotros a alcanzar esa firmeza para lograr esa estabilidad en el Señor y así poder alcanzar nuestra salvación. De seguro, si nosotros somos fieles, si nosotros somos obedientes, de seguro, si nosotros estamos haciendo las cosas de una manera correcta, si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de seguro el Señor estará allí para sostenernos y proveer las cosas que también nosotros necesitamos, porque Él no es ajeno a nuestra necesidad. De hecho, cuando Cristo viene y se hace hombre, Él tuvo que soportar muchas cosas, vivir muchas cosas, por ende, no solamente conoce lo que nosotros vivimos, sino que lo ha experimentado en carne propia y Él sabe cuál es nuestra dificultad y por ende Él traerá respuesta a nuestra necesidad. Sí, todos esperamos una respuesta afirmativa, pero a veces no todas las respuestas son como nosotros la esperamos. Como Pablo en algún momento no recibió sanidad con respecto a su aguijón, no quiere decir que no se pudo fortalecer en el Señor, porque Pablo dice que Él se fortaleció en medio de su debilidad. Y esto era muy importante para poder comprender que sea con dificultades o no, nosotros podamos seguir allí manteniéndonos firmes en la fe de nuestro Señor y no permitir que ninguno venga con esos razonamientos a tratar de persuadir nuestro corazón
para engañarnos, destruirnos y apartarnos por ende de lo que verdaderamente vino a ser el Señor. Así que cuando tú alcanzas la sabiduría, cuando tú alcanzas el conocimiento, cuando tú conoces a Cristo Jesús, cuando alcanzas todas estas riquezas, cuando comprendes lo que es la verdad, vamos, iglesia, vamos a ser personas que no se dejan engañar. Cuando tú coges un billete, fácilmente logras identificar si está falso o si está bueno. De la misma forma, debemos llegar a alcanzar dicho conocimiento de la verdad para tratar de identificar quién está en la verdad y quién no. Eso asegurará tu fe en Cristo Jesús para que permanezcas en Él y Él, por ende, nos pueda introducir en su gloria. Hermanos, Dios les bendiga y atentos a lo que escuchamos y atentos a los que oímos. Dios les guarde.